años atrás, cuando recién comenzaba yo con este punto de vista, con este podcast, discutimos una transición muy trágica en una institución que en el pasado, ya no hoy, tenía un gran prestigio mundial. Y me refiero a Amnistía Internacional. Hagamos un poco de historia. Amnistía Internacional fue fundada por un británico católico. Y este británico católico, Peter Benenson, fue un verdadero héroe de la defensa de los derechos humanos. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se había dividido en dos bloques y donde el bloque soviético influía en muchas naciones del tercer mundo e imponía un estilo dictatorial de gobierno, Peter Benenson creó una organización que lo que hacía era brindar estatura internacional y brindar atención a todos aquellos presos en cualquier parte del mundo que fueran los que se conoce como presos de conciencia. ¿Y qué significa un preso de conciencia? Un preso que está encarcelado no porque ha roto la ley, no porque ha cometido un crimen, sino simplemente porque piensa distinto, tiene una religión distinta, o pertenece a una etnia distinta, o una ideología distinta que aquella que está en el poder. Entonces, aquellos que eran un musulmán encarcelado por ser musulmán en un país de mayoría budista, como sucedía en Laos, en Camboya, o un cristiano encarcelado en la Unión Soviética por ser cristiano, o un disidente ideológico que pertenecía a un distinto partido o una distinta etnia en un país africano bajo el control o la protección de la Unión Soviética, todos estos eran convertidos en figuras internacionales para que existiera una campaña internacional de presión y de avergonzar a los gobiernos dictatoriales para que estas personas fueran liberadas. Y Peter Benenson, inspirado en su fe católica, realizó este trabajo que rápidamente se convirtió en un tremendo fenómeno exitoso, ayudado por todos aquellos que creen en la libertad de conciencia, en que las personas deben vivir con los derechos propios de una democracia, y convirtió en esta institución en una institución de carácter internacional, respetada por las Naciones Unidas, respetadas a nivel internacional y sostenidas por múltiples donaciones de personas que estaban de acuerdo con esta campaña. Mientras Peter Benenson vivió, este abogado británico católico, Amnistía Internacional nunca tomó una posición respecto del aborto, que era un debate que iba creciendo a partir de los 60 en los países europeos y luego en los 70 en Europa y Estados Unidos. Siempre se declaró neutral y se declaró, ¿por qué? Porque su atención no tenía nada que ver con el sexo y las regulaciones del sexo y la ideología de género, sino tenía que ver con presos de conciencia, punto, presos de conciencia. Hay suficientes presos de conciencia, siguen existiendo suficientes presos de conciencia en muchos de nuestros países, en Cuba, por ejemplo, para mencionar en América Latina, en muchos países africanos, en la misma Rusia actual, en muchos países del sudeste asiático, siguen existiendo presos de conciencia. Y en consecuencia sigue habiendo un lugar para la original Amnistía Internacional. Pocos años después de la muerte de Peter Benenson, que
durante su vida nunca quiso aceptar los numerosos premios que les daban. Finalmente, en los 80s, en el 2001, aceptó un premio británico llamado el Lifetime Achievement, dado por el gobierno, fundamentalmente por la presión de sus familiares. Él ya estaba anciano y sus familiares querían que él fuera reconocido y terminó aceptando. Pero fue un hombre realmente excepcional, un hombre cuya biografía valdría la pena conocer más. Pero cuando él muere, poco a poco los directivos de Amnistía Internacional comienzan a virar hacia temas que son ajenos a los presos de conciencia. Y terminan tomando, pasado el 2000, una política que se movió de la neutralidad que Peter Benenson había impuesto como actitud política de Amnistía Internacional, a comenzar a defender el aborto como un derecho. Que el aborto no lo es una decisión absolutamente ideológica, feminista, abortista, propia de la ideología de género. O sea, es una decisión de una organización que era neutral y que no hacía ningún tipo de discriminación con el tipo de preso de conciencia, no importara su religión, no importara su convicción política, no importara su convicción ideológica. Denuncias contra el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla hasta la Cuba de Castro. Amnistía Internacional no tenía ningún tipo de favoritismo durante los años de Benenson. Pero años atrás, como digo, uno de los temas que atrajo mucho la convicción de mis primeros podcasts en el pasado, cuando recién comencé, fue justamente este viraje donde Amnistía Internacional decía que esta decisión no iba a cambiar fundamentalmente su postura, sino que simplemente iba a aumentar el tema de los derechos sexuales, específicamente del aborto, los mal llamados derechos sexuales, como parte de su política. En esa época, quienes criticamos la decisión de Amnistía Internacional duramente, dijimos que este tema iba a terminarse comiendo a Amnistía Internacional. Y hoy en día, todos los que pronosticaron que ese iba a ser el destino de Amnistía Internacional se han visto corroborados. Amnistía Internacional puso todo su peso institucional, internacional. Publicó una página en el New York Times presionando al gobierno argentino para que legalizara el aborto cuando se debatió en el Senado y cuando perdió junto con Amnistía Internacional la posición abortista. Pero piensen en esto, hermanos. El mundo sigue teniendo presos de conciencia y Amnistía Internacional gasta una fortuna para publicar una página llena de mentiras, señalando, por ejemplo, que en Argentina se realizan 500.000 de abortos ilegales al año. 500.000. 500.000. Esa es una mentira que ha sido demostrada por los científicos y por los expertos, tal que demuestra la total deshonestidad en el debate. Porque pueden haber personas que digan, mira, el aborto clandestino es de tal cantidad y el aborto es mejor que sea legal a que sea clandestino por el riesgo en las vidas. Alguien puede venir con ese argumento, es un argumento muy fácil de deshacer. Pero por lo menos, si es alguien honesto, va a utilizar cifras realistas. Primero, ¿cómo se puede saber el número de abortos ilegales cuando son ilegales? Nadie va donde la policía o donde el sistema de salud argentino para decirlo, por si acaso, cuenten mi aborto, es uno. No. Y por otro lado, sabemos, como explicó el antiguo abortista convertido en provida Bernard Nathanson en Estados Unidos, que normalmente los abortistas toman las cifras reales y le aumentan 2 ceros, ¿no? Cuando no 3. Entonces, es decir, probablemente los abortos legales sean 500 o 5.000.
ellos le aumentan 2 o 3 ceros, así a ojo de juguero, ¿no? De frente. Entonces, esto es algo que los pro vida tenemos que entender muy bien. Porque que una organización internacional que supuestamente defiende los derechos publique en el New York Times, una presión contra el gobierno de Argentina, ni siquiera en el diario Clarín o en el diario de la Nación, en los diarios argentinos, sino en el New York Times, ¿se dan cuenta el desprecio que esta organización tiene para un país de América Latina como es Argentina? El desprecio tal que creen que pueden presionarlos publicando una carta en el New York Times, que es un periódico norteamericano. Será un periódico importante a nivel internacional, un periódico influyente, pero no tiene nada que ver con Argentina. Está en Estados Unidos. Y la carta la publican en inglés cuando en Argentina y en América Latina se habla el español o el portugués. Entonces, ¿se dan cuenta la desvergüenza en la que ha caído Amnistía Internacional? Ya no usa el dinero para liberar presos de conciencia. Los usa para presionar en Argentina y para presionar en el Perú, por ejemplo. En esta semana, Amnistía Internacional está publicando una campaña para que en el Perú toda la ley se cambie a una perspectiva de género, utilizando el Día en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Que es un caso justo, está aprovechando para decir toda la ley peruana debe estar influida por la perspectiva de género. ¿Qué cosa significa eso? Aceptar parejas homosexuales equiparándolas a los matrimonios, a legalizar el aborto, lanzar campañas de educación sexual donde se le lave el cerebro a los niños diciéndoles que Pedro y Miguel son tan pareja como Adán y Eva, ¿no? Y cuando sabemos que no es así. Entonces es muy importante que nosotros sepamos lo siguiente. Número uno, Amnistía Internacional es un nombre estrictamente asociado a la campaña del aborto y la homosexualidad. Directamente asociado. Ya no es una organización con reputación internacional que se conocía por su imparcialidad y en consecuencia merecía el respeto y tenía la capacidad de enfrentar cualquier tipo de dictadura de cualquier tendencia política, sino que ahora es una herramienta enorme, muy bien financiada, que forma parte de la maquinaria abortista del mundo. Punto. Esa es Amnistía Internacional hoy en día. Número dos, es importante que nosotros sepamos que no debemos contribuir con Amnistía Internacional ni directa ni indirectamente. Si algún negocio, alguna empresa grande, alguna empresa transnacional contribuye con Amnistía Internacional y nosotros lo sabemos, nosotros debemos hacer saber a esa empresa que no vamos a recurrir a sus servicios o productos mientras ellos sigan ayudando a Amnistía Internacional. Porque Amnistía Internacional ya no es una organización neutral que tenía la capacidad de elevarse por sobre los debates políticos del mundo y buscar la libertad y la justicia para personas específicas, para grupos humanos específicos, de cualquier tipo, que fueran oprimidos. Y ciertamente, a pesar de que buena parte del dinero viene de organizaciones, de grandes organizaciones internacionales, de todas maneras realizan en distintos lugares, especialmente en Europa, campañas de levantamiento de fondos. Nosotros debemos asegurarnos no solamente de que no contribuimos, sino que le hacemos saber a otros que conocemos que son pro vida y que no saben de esta involución de Amnistía Internacional, para hacerles conocer y cesen la contribución. Lo importante, finalmente, es que sepamos que Amnistía Internacional ya no es un amigo de la vida, sino es un amigo de la muerte, y como tal tenemos que tratarlo.